Sean todos y todas bienvenidas a un episodio más de Voces Culturales, este espacio traído a ustedes por Radio CCNN desde el Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano, un espacio en pleno relanzamiento y que traemos contenido de calidad y también invitados especiales. El día de hoy nos encontramos con Patricia Pérez, soy especialista en ginecología y obstetricia. Perfecto, bienvenida doña Patricia, doctora Patricia, es un honor, ya esta es la segunda ocasión que está por aquí, hace 3 años estuvimos, sin embargo el formato era diferente, solamente audio. El día de hoy estamos grabando para también generar un podcast audiovisual, así que también es un reto de ver cómo interactuamos y cómo nos va en este episodio. ¿Nos va a ir bien? Claro que sí. Entonces iniciamos la temática de hoy en pleno, ya estamos a una nada de iniciar el mes rosa, el mes de la prevención del cáncer de mama y creo que es la ocasión perfecta para hablar de este tema. Así que me gustaría iniciar y tengo la primera pregunta. ¿Por qué es importante hablar sobre el cáncer de mama en mujeres y también en hombres? Siempre, ¿verdad? Recordar que esta patología, esta es una enfermedad en nuestro país, representa el segundo tipo de cáncer en nosotras las mujeres. Y actualmente también ya empezamos a tener registro en el caso de los varones. Recordemos que en los varones, pues ellos también tienen una glándula mamaria no tan desarrollada como nosotras las mujeres, pero este tejido mamario también puede tener cambios y proliferación anormal de su célula y originar un tumor que puede ser maligno. Exactamente. Registros internacionales nos dictan que año con año se dan miles y miles de diagnósticos alrededor del mundo. ¿Cómo cree usted, teniendo un contexto donde en algún momento pudo llegar a ser un mito el hecho de la autoexploración e incluso ir donde un especialista que no, bueno, que en este caso abordara a las pacientes? ¿Cómo ha evolucionado al menos ese estigma de lo que era algunos años versus cómo es ahora con todo y esto de las campañas que no paran año con año? Muchas de las empresas a nivel mundial tienen esa parte de la responsabilidad social. ¿Y cómo haría ese contraste de el mito de esta enfermedad con hoy día cómo se trata y se aborda? Bueno, en la actualidad pues tenemos que las pacientes están un poco más concientizadas. Hemos también como médico integrado en la consulta ginecológica en la revisión de las mamas. Las pacientes se les explica cómo ellas deben de hacer su autoexploración. Y de esta manera las pacientes van a tener un conocimiento o van a poder conocer su cuerpo de una forma más específica y lógicamente en algún momento que ellas sientan algo extraño, ellas van a acudir a la consulta. Entonces ha sido una herramienta, ¿verdad? Como tú mencionabas, diferentes organismos, médicos, desde instituciones privadas, estatales, hemos trabajado para llevar esta información y que las pacientes pierdan ese temor de tocarse, ¿verdad? Porque una de las cosas nos han inculcado siempre a no tocar nuestro cuerpo, a no revisarnos. Sin embargo, hemos tratado de ir rompiendo este mito y esta barrera cultural para que las mujeres empecemos a tocarnos y no solo las mujeres, porque ya estábamos hablando también que También esto es los hombres. algo, ¿verdad?, que puede afectar a los hombres. Se habla que el 1% del total de los diagnósticos de cáncer pueden ser dados a hombres. Entonces, ellos tampoco están exentos. Entonces, también esta campaña no solamente es dirigida a nosotras las mujeres, sino también a los hombres que también tenemos esos casos registrados. Perfecto, ya cayendo un poco con la parte de lo que son los factores de riesgo. Doctora, ¿cuáles serían los principales factores de riesgo que aumentan la probabilidad de desarrollar cáncer de mama? Bueno, dentro de los factores de riesgo lo tenemos en 2 grupos. Tenemos algunos factores que nosotros ya no podemos modificar, como es la herencia. Tenemos pacientes que ya tienen un historial familiar y en el cual ya hay genes que pueden ser transmitidos de generación en generación y estas pacientes pues ya tienen este factor como tal. Pacientes también que han recibido por algún otro tipo de cáncer, tratamientos como radiaciones, también pueden verse afectados como por esta enfermedad. Pacientes que han tenido algún tipo de lesión a nivel de la glándula mamaria, como atipias a nivel de biopsia, también estas son pacientes que pueden tener riesgo de tener desarrollar un cáncer de mama. Son pacientes que se deben de vigilar
muy cerca. Sin embargo, pues en la actualidad se habla que apenas el diagnóstico de pacientes que tienen antecedentes familiares es muy bajo. Se puede hablar entre un 15 hasta un 25% del total, ¿verdad? De diagnóstico. Y también tenemos luego los otros factores que ya son los modificables, que son los que nosotros como personas, ¿verdad? Podemos cambiar, como uno de ellos es la obesidad, el sobrepeso. Ahora vemos niñas, ¿verdad? Desde muy pequeñita, ya muy gordita. Recordemos que a través de la grasita que tenemos de más, vamos a empezar a producir hormonas y estas hormonas van a empezar a estimular las glándulas mamarias. Entonces, esto es un factor muy importante que también lo hemos estado hablando mucho. También vemos, eso ha sido muy importante, Norwin, que vemos que ahora las niñas también, las madres, ¿verdad? Estamos cambiando y eso es bueno. Vemos más niñas que son llevadas a la consulta para revisión y eso es Eso es importante importante. porque empezamos a cambiar esta parte cultural también, que hay muchos mitos que todo el mundo cree que hasta que uno tiene relaciones sexuales puede irse a revisar y no es así. También otra de los factores es el fumado, la ingesta alcohólica también pueden Alcoholismo, ser, el tabaquismo. tabaquismo, correcto. El tabaco puede alterar nuestro sistema inmunológico, nuestros mecanismos de defensa y de alguna manera hacer que si, un ejemplo, ya la paciente ya tiene el riesgo de genes, por así decirlo, de transmitidos de cáncer y es fumadora, Aumenta esto aumenta maximiza, ¿no? su probabilidad. También se habla del tener un hijo ya después de los 30 años. En el caso de nosotras las mujeres, el embarazo nos va a proteger ese tiempo, porque durante este Oh, periodo nosotras, bueno, nuestras hormonas, nuestra principal hormona en el embarazo es la progesterona. wow. Entonces, en este tiempo no hay estrógeno, que los estrógenos son los que van a estimular esta glándula mamaria. Entonces, de alguna manera, pues un embarazo también es un factor protector, ¿verdad? Bueno, no estamos tampoco incitando a tener hijos, A ¿verdad? tener hijos, Así es, pero pero es un pues dato muy interesante. ¿Lo así es. sabían ustedes? Que el hecho de estar en gestación, en el caso de la mujer, disminuye, al menos Así en es, ese tiempo, la probabilidad de desarrollar cáncer de mama. así Me es. gustaría también complementar, y bueno, estamos claros y decirlo desde el inicio, que la fuente de información más confiable en esta plática es la doctora Patricia. Sin embargo, en pláticas anteriores, como parte del contenido que estamos produciendo desde Radio CCNN y el compromiso del Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano es llevar un mensaje, y teníamos nosotros una plática que lo mencionaba, la parte genética que no se puede cambiar, nos heredan nuestras familias. Hay un de 15 a 25%, mencionaba usted, de que personas que sí, es verdad, se heredan, pero recopilábamos un número de un 70% de diagnósticos que no tienen antecedentes familiares, así que muchas veces dicen, no, es que el mayor porcentaje se da porque lo heredó la familia, pero según estamos viendo las estadísticas, cómo se desarrollan a nivel mundial e incluso nacional, tenemos un 70% de diagnósticos que no tienen herencia familiar. Así que esto nos indica que nuestro entorno, nuestro estilo de vida y las acciones que tomamos en el día a día son las que pueden modificar esas condiciones para desarrollar cáncer de mama. Sin duda Así alguna, es. un dato muy interesante también, el del embarazo y su Sí. relación con la protección de alguna manera del cáncer de mama. Me gustaría también caer en la parte de la detección, porque incluso en ese contenido que también va a ser publicado pronto, se abordaba cuál es el porcentaje de probabilidades de, una vez si se diagnostica de manera anticipada esta enfermedad, esta patología, pueda verse comprometida la vida de la persona o no. Depende del diagnóstico. ¿Cuáles son las posibilidades en una detección temprana? Así es. Bueno, recordemos en el caso del cáncer de mama, pues el cáncer tiene 4 estadios. El primero, el estadio 1 y 2, va a ser un cáncer que va a estar localizado a nivel de la glándula mamaria. Entonces, si nosotros lo detectamos de forma temprana, pues vamos a tener un abordaje solo a nivel de esta área. Sin embargo, ya en los estadios 3 y 4, ya el cáncer no solamente va a estar en la glándula mamaria, sino que él a través de los vasos sanguíneos, el sistema linfático, él va a salir al resto del cuerpo, a otro órgano. Entonces ya en este caso
ya el pronóstico y la supervivencia para la mujer ya baja porque ya no vamos a tener el mismo tratamiento y las mismas condiciones. Entonces se habla que cuando este cáncer está aún localizado, que es en las etapas tempranas, tenemos una tasa de curación de hasta un 90%. Y Alto. alto, correcto. Entonces aquí donde nosotros debemos de incidir. Y algo muy importante es, como tú mencionabas, la parte de la detección y cómo nos vamos a hacer esta detección. Exacto, muy Entonces, importante. Y de hecho usted está súper, es completa la información porque ya va un paso adelante. De hecho, lo siguiente era, ¿cómo podemos hacer la detección temprana y cuál sería la manera de hacerlo, doctora? así es. Bueno, una de las cosas, nosotras como mujeres, desde que nosotras empezamos a menstruar, nuestros ovarios empiezan a producir hormonas y una de las principales es el estrógeno que hemos estado mencionando, ¿verdad? Y va el estrógeno para acá y para allá, pero realmente Estrógeno. él es el culpable. Entonces, estas hormonas van a empezar a estimular en las mamas, ya sea desde las niñas, desde que empezamos, cambios. Entonces, es importante por esto enseñarle a las mujeres cómo hacer el autoexamen de mama. Lo primero es algo sencillo que podemos hacer desde nuestro hogar. Esto es algo que vamos a hacer cada mes. Durante la consulta ginecológica, nosotros pues explicamos igual a las niñas que ya nos están llegando cómo ellas pueden empezarse a tocar sus mamas. Esto es el primer eslabón. Luego ya la pacientita llega a su consulta ginecológica, que el chequeo lo recomendable una vez en el año. Dentro del chequeo, pues hacemos su examen clínico de mama, que ese ya lo hace el profesional de la salud, ya sea un médico, un enfermero o enfermera, ya un personal capacitado hace la exploración de las mamas. Y también tenemos estudios auxiliares como son el ultrasonido. El Ultrasonido de mama. ultrasonido de mama es importante porque a veces las pacientes creen que el ultrasonido es la misma mamografía No, y no, no, totalmente son diferentes, estudios son estudios totalmente totalmente diferentes. diferentes, correcto. Entonces el ultrasonido está recomendado en todas las mujeres, incluso en las niñas, podemos hacerlo siempre y cuando pues tengan menos de 40 años. Ya en el caso de la mamografía, se recomienda como primer tamizaje a los 40 años, porque esto nos va a dar como un inicio de cómo está esa glándula mamaria y luego cada año, si todo está bien, vamos haciendo el chequeo. Algo importante también es que el ultrasonido de mamas también se puede hacer complementario en las mujeres mayores de 40 años. Se habla, porque esto me lo han preguntado mucho las pacientes, ¿qué significa la densidad mamaria en una radiografía o en una mamografía? Entonces, cuando se toman las placas, si es una mujer aún joven, tenemos más tejido glandular. Entonces, en las placas se ven áreas blancas. Entonces, nosotros tenemos que auxiliarnos de un ultrasonido para poder revisar estas áreas que no están muy definidas en las placas, porque ahí se pueden ocultar lesiones. Entonces, ya después de los 40 años sería su mamografía, un Vamos, un ultrasonido, ultrasonido si complementario. es correcto, si es necesario. Entonces, siempre es importante pues llevar estos pasitos, por así decirlo. Entonces sería la autoexploración, la exploración clínica, ¿verdad? Por el médico y luego los estudios de imagen. Doctora, ¿podríamos tener al menos de manera verbal, cuál sería? Porque abordábamos el tema de la autoexploración, Ujú. que es, si bien es cierto, es importante, no reemplaza, hacer mucho énfasis, la autoexploración no reemplaza los procedimientos clínicos que ya mencionaba, como lo es el ultrasonido, en mujeres de menos de 40 años y la mamografía, que es un Sí, rayos X. Ok, ujú. perfecto. Entonces, esto, la autoexploración, no reemplaza esos dos Así es, diagnósticos clínicos. correcto. ¿Podríamos tener una descripción verbal de cómo hacer una autoexploración? Claro que sí. Entonces, bueno, aquí trajimos este recurso, ¿verdad? Que nos va a ayudar un poco. Entonces, el autoexamen de las mamas es un examen recomendado cada mes. En la actualidad se recomienda hacerlo el día 10 del ciclo. ¿Qué significa eso? Vamos a contar desde el primer día de nuestra menstruación 10 días y el día 10 nos vamos a examinar. Podemos hacerlo de dos formas. Podemos hacerlo acostado en nuestra camita o también podemos hacerlo de pie. Y esto vamos a tener dos partes. Yo le digo a mis pacientes, tenemos dos áreas. Lo primero es la inspección. Entonces, vamos a quitarnos nuestra camisita, el brasier, y nos vamos a poner frente a un espejo primero. Y vamos a observarnos frente al espejo si hay cambios de coloración en la mama,
si el pezón se ve hundido, si veo alguna zona que esté abultada o también puede estar hundida. Entonces, esas son algunas cosas que yo puedo observarme. Luego vamos a ver, a hacer la parte de de tocarnos, de la palpación. Entonces, esto es recomendable, bueno, si lo hacemos durante el día, podemos incluso, se recomienda hacerlo durante el baño, porque cuando nosotros nos estamos bañando, bueno, nos mojamos el cuerpo, tomamos jabón en nuestros deditos y vamos a tocarnos. Entonces, se recomienda, vamos a tocar de la parte más externa o de la periferia, podemos hacerlo de forma circular, venimos tocando conforme las manecillas del reloj. Podemos hacerlo de esta manera y hasta llegar al pezón. O bien también podemos hacerlo, venimos de la periferia al centro, de la periferia al centro, siempre conforme las manecillas del reloj. Entonces ya una vez que yo logré palpar toda la mama, voy a revisar el pezón. Entonces yo tomo el pezón entre el índice y el pulgar, lo tomo, presiono un poquito y lo empujo un poquito hacia atrás. Esto es para ver si hay salida de líquido. No tiene por qué haber salida de líquido por el Importante. pezón. La salida de líquido solamente la vamos a encontrar en mujeres que están embarazadas, que se están preparando para su lactancia y cuando ya ellas O incluso están el periodo de dando en el lactancia. momento correcto que ellas están dando de mamar. Fuera de eso, no tenemos por qué tener secreción, que también es un signo de alerta. Eso iba, muy importante, solamente para hacer hincapié, mediante esta autoexploración, ¿cuáles serían señales de alerta o signos que no se deben dejar pasar si los notamos? Correcto. Entonces, uno de ellos, bueno, primero en la palpación, que nos sintamos algún nódulo, alguna zona que sintamos que se hunde demasiado, que nos duela mucho o que tenga cambio de color. En el caso del pezón, cuando lo estamos presionando, que hay alguna salida de líquido, sobre todo si es una secreción sanguinolenta o oscura, ¿verdad? Entonces, eso nos debe de alertar que algo no está bien. Y ya la última parte de la exploración es tocar nuestros ganglios linfáticos. Entonces, nosotros en las axilas tenemos unos ganglios. Normalmente estos ganglios no se palpan porque son muy pequeñitos. Pero cuando en la zona cerca de ellos o hay algún proceso inflamatorio o infeccioso, ellos se inflaman. Se hinchan Entonces, y son palpables, correcto. Entonces, después que ya toqué mi pezón, entonces voy a tocar en la axila. Entonces, primero voy a tocar una mama, ahí se me escapaba solo un dato, si yo voy a explorar mi mama izquierda, voy a poner esa mano por detrás de la cabeza y con la mano contraria me voy a examinar. Y luego voy a hacer el mismo paso en la otra. El inverso. Y luego siempre terminar en el área de la axila. Entonces, si yo siento, ¿verdad? Me duele algo o siento algún bulto, entonces de igual manera hay que acudir, ¿verdad? A la revisión. Exacto. Desde la consulta ginecológica, ¿cómo se puede promover la detección temprana del cáncer de mama? Bueno, nosotros pues como clínica hemos estado trabajando mucho en eso y hemos estado incluyendo dentro del chequeo ginecológico, aparte de la exploración de la mama, también ultrasonidos de mama en las mujeres jóvenes para detectar de forma temprana. Algo que quiero recalcar ahí, que es cierto pues que el autoexamen de mama, la exploración clínica son muy importantes y son, como dicen, paso a paso que llevamos. Pero en el ultrasonido de mamas podemos muchas veces detectar lesiones. De hecho, lesiones que no son palpables. Tanto en el ultrasonido como en la mamografía se puede encontrar lesiones que aún ni la paciente ni el médico puede detectar. Entonces, es importante siempre auxiliarnos de estos estudios de forma anual. Recordemos que el chequeo es una vez en el año. Una vez en el año, importante el periodo Así de es, tiempo. correcto. Entonces, no es que vamos a hacerlo cada mes, al menos de que en el estudio pues salga ¿Algún algo, indicio ¿verdad? Que que tengamos llame y salte las alertas? correcto, o que tengamos que dar seguimiento. Entonces, pero el chequeo, si todo está bien, es una vez en el año. Doctora Patricia, muy importante con sus años de experiencia, ¿cuál sería alguno de los mitos que más has escuchado en una consulta y cómo los podríamos desmentir en este momento? Algo, para hacer una comparativa, algo que se llega como mito una paciente y sale con una verdad. ¿Cuál sería uno de los más frecuentes? Okay. Uno de los más frecuentes es que las pacientes creen que solo las mujeres que tienen mamas grandes les da el cáncer. A veces he tenido pacientes que tienen mamas muy pequeñas
Y ellas me dicen, no, pero si ni tengo. Entonces yo quiero decirles que todas, ¿verdad? Ya sean mujeres más grandes, pequeñas, e incluso estas pacientes que también, ahora que hay mucho esto de las cirugías estéticas, Claro. pacientes también que se ponen implantes mamarios, entonces no debe de dejar de hacerse su chequeo, porque el tejido glandular ahí está Ahí está. y él puede desarrollarse en cualquier momento. Un dato importante que mencionábamos incluso en la grabación, y hago mucho hincapié con esto que teníamos recientemente, antes incluso de venir a grabar este episodio, era otro que mencionaba, otro mito, era que solo las mujeres mayores deberían de preocuparse por esta enfermedad. Y usted mencionaba que también se han visto un incremento incluso de los diagnósticos de cáncer de mama en mujeres menores de 40 años. Así es. Entonces tenemos registrado ya del total global un 6.6% de mujeres jóvenes, mujeres mayores de 35 años que ya presentan una lesión. Entonces, y eso pues lo vemos en el día a día. Tenemos cada vez mujeres más jóvenes. Recordemos que una lesión puede aparecer, Norwin, un ejemplo hoy, y en unos 5 años yo puedo estar teniendo ya los síntomas. Entonces, por eso es importante dentro del chequeo anual hacernos los estudios, porque es una lesión que en un inicio yo no la voy a tocar, no la voy a palpar. Ya hasta que ya me está dando alteraciones o ya tengo un nódulo, nosotros nos podemos sentir un nódulo mayor de 1 centímetro. Menos de eso no lo vamos a palpar. Entonces, a través de los estudios que nosotros lo podemos detectar. Exactamente, usted lo decía, menos de 1 centímetro no lo pueden palpar, sin embargo, ahí está y se está desarrollando Así es. algo. Y solamente a través de algún estudio clínico se va a poder ver eso que no ha alcanzado 1 centímetro, por así decirlo. Así es. Y llegando a esta parte, me gustaría también que le diera un mensaje a todas esas personas, y decimos personas, ya ni siquiera mujeres, porque hablabas de los indicios de nosotros los hombres, pero ¿qué mensaje le daría a las personas que de alguna manera temen ir a un chequeo médico por miedo a un diagnóstico? Bueno, una de las cosas, primero sería siempre obtener una información segura, acudir donde un especialista, que es el que nos va a brindar toda esta herramienta, y bueno, y no dejar este chequeo para después. Recordemos de que el trabajo, la casa, es cierto, pasamos ocupados, pero también nosotras como mujeres y los hombres también, ¿verdad? Tocarse Importante, hombres también. porque el cáncer, pues hemos visto de que hay cifras más altas. Cada año, nosotros ahorita hablamos de que cada año se están diagnosticando 500 nuevos casos de cáncer de mama. Entonces, vamos en aumento. Creo que el año 23, hace 3 años que estuvimos hablando, ¿verdad? Creo que andaba como en 200 y algo, 300. Y Wow. ahorita ya se están diagnosticando más de 500 casos anual Estamos hablando de de un esta, aumento de un 80 a un se ha 95% de incremento en los casos. Es una tasa muy, muy alta y prácticamente que se ha duplicado el número así, en un lapso de 3 años. Eso es un un llamado, dato alarmante. un dato muy alarmante, y ojalá que podamos ir creando espacios como estos para llevar información valiosa. Muchas veces lo mencionaba usted, hay muchos mitos, aquí ya abordamos algunos, y el principal llamado, creo yo, sería a que visiten a su A su ginecóloga, chequeo. a la persona, en este caso profesional de la salud, con el que se sienta cómodo, porque es otro mito, ¿no? De Así repente es, sentirse cómodo, y está bien, es válido. sí, Sin claro, embargo, el mensaje es, vayan, revísense una vez al año en este caso, y también importante de primera mano la autoexploración, y hacer mucho énfasis en que la autoexploración no reemplaza algún procedimiento clínico, así es, importantísimo. sí. Doctora Patricia, me gustaría en este punto que nos dejara un mensaje y también una invitación, porque ¿dónde podemos visitarla? ¿Dónde podemos encontrarla a una profesional de la salud como usted, muy capacitada y con muchos años de experiencia? Sí, estamos en Clínica Unidad de Atención Integral a la Mujer. Estamos ubicados de la entrada principal del Hospital Bautista, 1 cuadra y media hacia el oeste, contiguo a los talleres de Copasa. O también pueden ubicarnos en nuestras redes Claro sociales. que sí, muy Estamos como importante. doctora Patricia, ¿verdad? Y ahora todos lo movemos por Todo por ahí. redes sociales, claro que sí, Entonces ahí importante. pueden ubicarme también. Ahí están los datos de la clínica también. Estamos en Facebook, Instagram y TikTok.
como doctora Patricia Pérez, y ahí pues estaremos también brindando información y, bueno, la asesoría necesaria. Ya lo escucharon, octubre, mes de la prevención mes de la prevención del cáncer de mama. Importante todos los mensajes que podemos transmitir a través de todos los canales de comunicación que tengamos disponible a la mano, y uno ahora que tenemos el acceso casi que de manera muy, muy fácil al internet, llevar estos mensajes, bueno, de alguna manera reducir esos números que han estado en aumento y llegar a un punto donde todos y todas podamos estar en conciencia de cuáles son las cosas que podemos hacer para evitar esta tasa altísima de diagnóstico. Le agradezco por su tiempo, por venir y acompañarnos ya por segunda vez, y ojalá y no sea la última, porque tenemos mucho, mucho camino y mucho recorrido y mucho mensaje e información que llevar a toda la audiencia que tenemos. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, y recuerden todos que la detección temprana puede salvar tu vida. Tócate para que no te toque. Importante. Así es. Muchas gracias y bueno, será hasta la próxima.